Hay 7 lugares en México donde si te acercas sin permiso te pueden detener, deportar de la zona, multar con cifras que duelen o, en algunos casos, dispararte sin preguntar. No son leyenda urbana, son coordenadas reales, con decretos federales publicados en el Diario Oficial, con personal armado custodiando los accesos y con una lista muy corta de personas autorizadas para entrar. Hoy vas a saber cuáles son, dónde están, qué esconden y exactamente por qué el gobierno decidió que tú, yo y el 99,9% del país no podemos pisarlos. Si te gustan este tipo de videos que te muestran el México que el turismo ignora y que los folletos oficiales no te cuentan, deja tu like y suscríbete ahora, porque este canal crece con eso. Y sin eso este tipo de investigaciones no se sostiene. Vamos con el número 7, la Cueva de los Cristales Gigantes, Naica, Chihuahua, el lugar más hostil que México tiene bajo tierra. A 300 metros debajo del municipio de Saucillo, Chihuahua, hay una sala que durante medio millón de años estuvo completamente inundada de agua caliente cargada de sulfatos. En el año 2000, los hermanos Eloy y Javier Delgado, mineros de Industrias Peñoles, perforaron con taladro y sin querer abrieron un hoyo hacia un lugar que nadie había visto jamás. Lo que encontraron adentro no parecía real. Cristales de selenita de hasta 12 metros de largo, 4 de diámetro y 55 toneladas cada uno. Columnas translúcidas atravesando el suelo y el techo como si un titán hubiera clavado lanzas de hielo bajo tierra. La noticia recorrió el mundo. National Geographic mandó equipos. La BBC hizo documentales. Científicos del CSIC español dataron los cristales y concluyeron que las columnas más jóvenes tenían mínimo 250,000 años. Los mineros, por un momento, pensaron que iban a tener una atracción turística del calibre de las pirámides. No pasó. La cueva tiene 58 grados de temperatura, 99% de humedad. El aire, literalmente, no te cabe en los pulmones porque está saturado de vapor caliente. Un humano sin traje especial aguanta 10 minutos y empieza a colapsar. 2 espeleólogos murieron intentando entrar sin equipo adecuado en los primeros años después del descubrimiento. Los trajes refrigerados que se diseñaron específicamente para Naica, llamados trajes Ptolomea, cuestan miles de dólares y permiten extender la visita a 45 minutos máximo antes de que el cuerpo empiece a fallar. En 2015, la minera dejó de bombear el agua que mantenía la cueva accesible. Hoy está inundada otra vez como estuvo durante 500,000 años. El gobierno mexicano y Peñoles acordaron que esa es la mejor forma de preservarla. El acceso está oficialmente cerrado al público desde entonces y solo un puñado de científicos con permiso específico ha podido volver a entrar, y solo cuando se hacen drenados parciales para investigación. Intentar acceder por tu cuenta no es solo ilegal por ser mina privada, es suicida. Nadie te detiene porque nadie cree que seas tan idiota de intentarlo. Hay un dato que casi nadie menciona. En 2017, Penélope Boston, entonces directora del Instituto de Astrobiología de la NASA, anunció que había extraído microorganismos vivos atrapados dentro de burbujas microscópicas en los cristales. Bacterias dormidas durante decenas de miles de años que lograron reactivarse en el laboratorio. Naica no solo es un lugar prohibido, es un experimento de astrobiología, una pista sobre cómo podría existir vida en Marte o en las lunas heladas de Júpiter. Por eso el acceso está tan cerrado. No es que no quieran turistas, es que no quieren contaminar con microbios actuales un laboratorio natural que puede reescribir lo que sabemos de la vida. Y hay una capa más. La mina de Naica propiamente dicha, operada por Industrias Peñoles desde fines del siglo XVIII, sigue siendo propiedad privada. Cuando el gobierno mexicano clasifica el sitio como restringido, se apoya en 2 marcos legales simultáneos: el de protección ambiental, bajo Semarnat, y el de seguridad industrial, bajo la ley minera. Esa doble capa significa que ni el Instituto Nacional de Antropología e Historia ni la CONAMPE pueden abrir la cueva por cuenta propia. Requieren permiso de la minera, que prácticamente no lo da. Documentales recientes sobre el sitio han tenido que grabarse con imágenes de archivo o con acceso pactado a cambio de cláusulas de confidencialidad que incluyen no revelar ubicación exacta de ciertas cámaras ni la ruta de acceso desde la superficie. Sí, eso existe. Contratos con periodistas que prohíben mostrar el camino para llegar.
Y te adelanto algo. Comparado con lo que viene en el número 5, Naica es un parque recreativo. Número 6. Isla Bermeja, Golfo de México. El lugar prohibido que tal vez ni siquiera existe. Aquí la cosa se pone rara. Desde 1539, cuando Alonso de Santa Cruz imprimió en Madrid su Islario General, la Isla Bermeja aparece marcada en mapas oficiales del Golfo de México. Coordenadas: 22 grados 33 minutos norte, 91 grados 22 minutos oeste, a unos 100 kilómetros al noroeste de la península de Yucatán. Durante 400 años, cartógrafos portugueses, españoles, holandeses, ingleses, estadounidenses y mexicanos la incluyeron en sus mapas. Hasta 1946 aparecía en publicaciones oficiales del gobierno mexicano. Y entonces desapareció. No físicamente, porque nadie la vio hundirse, desapareció de los mapas. Dejó de aparecer poco antes de que México y Estados Unidos empezaran a negociar en los años 90 el Tratado de Delimitación de la Plataforma Continental del Golfo, conocido popularmente como Clinton-Cedillo. El tratado definía quién se quedaba con los gigantescos yacimientos de petróleo de una zona llamada Hoyo de Dona. De existir Bermeja, la frontera marítima mexicana se extendía considerablemente al norte, y México se quedaba con miles de millones de barriles que terminaron en control estadounidense. Algunas estimaciones hablan de 22,000 millones de barriles en juego. En 1997, el gobierno de Cedillo mandó al buque Onyuku a verificar. No encontraron nada. Sonar, radar, sondeo. Planicie marina a 1,472 metros de profundidad. En 2009, la UNAM mandó al buque oceanográfico Justo Sierra, con tecnología moderna, a hacer una expedición definitiva. Sondeo batimétrico, análisis geoquímico, micropaleontología. Resultado: el fondo marino en esas coordenadas lleva estable al menos 500,000 años. Nunca hubo isla. O si hubo, hace tantos miles de años que no importa. Aquí es donde entra el asunto de la prohibición. La búsqueda de la isla por cuenta propia fue declarada actividad no autorizada por la Secretaría de Marina, no porque esconda nada raro, sino porque es zona de maniobras navales y patrullaje permanente, y porque los pescadores que se han aventurado buscando la isla han terminado rescatados en condiciones delicadas. Hay un decreto que restringe la navegación civil recreativa en esas coordenadas específicas. Acercarte te puede costar el decomiso de la embarcación y una investigación de la Marina que dura meses. Y ahí están las teorías. Las sensatas dicen que Bermeja fue un error cartográfico perpetuado durante siglos, como las fantásticas islas de San Brendan o High Brasil del Atlántico Norte. Las menos sensatas sostienen que la CIA la voló con explosivos en los años 90 para favorecer la posición estadounidense. Jaime Urrutia, OEA del Instituto de Geofísica de la UNAM, admitió públicamente que con una bomba de hidrógeno se puede hacer desaparecer una isla, pero consideró la hipótesis altamente improbable. La palabra improbable no es la palabra imposible, y esa distinción es la que mantiene viva una de las teorías conspirativas favoritas de México. Oficialmente, el gobierno dice que Bermeja nunca existió. Oficialmente también dice que no hay razón para buscarla, pero si intentas fletar una lancha desde Progreso hasta esas coordenadas, la Capitanía de Puerto no te da el permiso. Te pide justificación, identificación, ruta alterna o te sugiere simplemente que no vayas. Para un lugar que, según el gobierno, no existe, tiene una vigilancia sorprendentemente activa. Y tú sacas tus propias conclusiones. Un detalle adicional que vale la pena mencionar. En 2010 se publicó un libro titulado ¿Dónde está la Isla Bermeja?, que recopila mapas, cartas náuticas y testimonios históricos sobre el islote. El Senado mexicano emitió en octubre de 2008 un punto de acuerdo exigiendo al Ejecutivo que informara sobre el tema, y hasta hoy, casi 2 décadas después, no hay informe final público. La Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene el expediente como información reservada, y las solicitudes por transparencia que han intentado acceder al archivo completo han sido respondidas con versiones públicas en las que partes significativas aparecen testadas. En un país donde la transparencia suele ser negociable, un archivo tan protegido sobre una isla que supuestamente no existe llama la atención. Suscríbete si estás viendo por qué este video lo tuve que investigar durante semanas. Nos quedan 5 lugares y cada uno es más extraño que el anterior. Número 5.
el archipiélago de Revillagigedo y el corazón marino prohibido del Pacífico. A 700 kilómetros al oeste de Manzanillo, en pleno Océano Pacífico, hay 4 islas volcánicas que forman uno de los ecosistemas marinos más intactos que le quedan al planeta. Socorro, Clarión, San Benedicto y Roca Partida juntas forman el archipiélago de Revillagigedo y desde el 27 de noviembre de 2017 son Parque Nacional Marino por decreto presidencial. Es el área marina protegida más grande de Norteamérica, 14.808.000 hectáreas, donde está prohibido pescar, prohibido anclar, prohibido desembarcar y prohibido prácticamente todo lo que no sea bucear bajo reglas estrictas. La fauna justifica la prohibición. Aquí se concentran las mayores agregaciones de mantarrayas gigantes del mundo, con ejemplares de 7 metros de envergadura que se acercan a los buzos con una curiosidad que no muestra ningún animal salvaje en ningún otro lugar del océano. Cardúmenes de tiburones martillo de cientos de individuos, tiburones ballena, ballenas jorobadas en temporada de reproducción, científicos del Instituto Scripps de San Diego, entre ellos Octavio Aburto, uno de los principales impulsores del parque, llevan años documentando que en un solo buceo en Revillagigedo puedes ver 5 especies distintas de tiburón. En Galápagos, el lugar más famoso del planeta para ver tiburones, normalmente ves 2, pero la prohibición tiene un lado que nadie anuncia en los folletos. Desde 2017, Revillagigedo es zona restringida de paso para embarcaciones pesqueras. Y sin embargo, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca y la propia CONAMPE han documentado, solo entre 2017 y 2020, al menos 17 barcos mexicanos y uno estadounidense realizando actividades sospechosas de pesca dentro del polígono. El buque Benito García, dedicado oficialmente a pesca de tiburón, fue registrado entrando al parque en enero de 2019 y permaneciendo 9 horas detenido cerca de Roca Partida antes de salir. Pesca Azteca, la mayor flota atunera de América Latina, mantiene tránsitos sospechosos por la zona. De esos 17 barcos detectados por el sistema de monitoreo satelital, solo 3 han sido denunciados. Visitar Revillagigedo legalmente requiere abordar una de las 15 embarcaciones turísticas autorizadas por CONAMPE que salen de Cabo San Lucas, pagar el brazalete de la conservación, que es obligatorio y costoso, contratar un viaje de buceo que dura mínimo 8 días en alta mar y que ronda los $5,000 por persona, y someterte a reglas que incluyen no acercarte a menos de 2 metros de la fauna, no cruzar estaciones de limpieza de rayas, no tirar absolutamente nada al mar y nunca, bajo ninguna circunstancia, pisar tierra firme. Desembarcar en cualquiera de las islas es delito federal. En Socorro hay una estación naval permanente con entre 40 y 60 marinos que rotan cada 6 meses. Son los únicos habitantes humanos legítimos del archipiélago y están autorizados por la Secretaría de Marina, no por la CONAMPE, porque Revillagigedo marca la frontera oeste de México en el Pacífico, y esa frontera la cuida el ejército, no los biólogos. Si te acercas en lancha particular sin permisos, la Marina te intercepta, te decomisa la embarcación y te procesa. Si desembarcas, las multas, según el programa de manejo, alcanzan cifras millonarias en pesos. Y no pienses que es paranoia gubernamental. Socorro tiene un volcán activo, el Everman, con emanaciones permanentes de azufre, fumarolas y manantiales hidrotermales. Clarión alberga la única población reproductora del mundo de la paloma de Socorro, extinta en estado salvaje y recuperándose gracias a un programa que no tolera visitantes accidentales, porque basta una rata o un gato polizón en un bote para acabar con décadas de trabajo. El aislamiento no es capricho, es supervivencia de especies que no existen en ningún otro lugar del planeta. Y como en el caso de Isla Guadalupe, del que hablaremos ahora mismo, la prohibición llegó después de años de turismo descontrolado que estaba destruyendo justo lo que la gente iba a ver. Número 4. Isla Guadalupe y el imperio del tiburón blanco que el gobierno decidió cerrar. Isla Guadalupe está a 241 kilómetros al oeste de la península de Baja California. Es una isla volcánica de 244 kilómetros cuadrados, prácticamente deshabitada salvo por una pequeña comunidad de pescadores de abulón y langosta y una estación meteorológica. Pero bajo sus aguas vive algo que durante 20 años convirtió a Guadalupe en uno de los destinos de turismo extremo más cotizados del planeta: tiburones blancos.
grandes, enormes, los más grandes documentados del Pacífico. Las hembras preñadas que regresan cada 2 años a parir pueden superar los 6 metros. A una de ellas, filmada en 2015, la bautizaron Deep Blue y sigue siendo hasta hoy el tiburón blanco más grande jamás grabado en video. Más de 6 metros, probablemente 50 años de edad. Durante 2 décadas, operadores de buceo en jaula cobraban entre $2,000 y $5,000 por viajes de 5 días que salían de Ensenada, atraían tiburones con cebo y metían a los turistas dentro de jaulas de acero para que los animales pasaran rozando los barrotes frente a sus caras. El negocio creció tanto que entre 2014 y 2019 el número de barcos de buceo en jaula pasó de 6 a 10, según registros de la CONAMPE. Los problemas se acumularon en paralelo: uso indebido de cebos para acercar tiburones demasiado a las jaulas, buzos saliéndose de las jaulas para sacar fotos sin barrotes, drones volando sobre colonias de focas y elefantes marinos, vertidos de contaminantes y 2 incidentes graves donde tiburones quedaron atrapados en los barrotes de las jaulas. Uno en 2016 resultó con heridas severas, otro en 2019 acabó con un tiburón muerto. En enero de 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó el acuerdo que prohibía de manera indefinida todas las actividades de turismo con tiburón blanco en Isla Guadalupe. Nadar con tiburones, buceo en jaula, pesca deportiva, avistamiento recreativo con embarcación, todo prohibido. La CONAMPE fue clara en el comunicado oficial. En la reserva no se podrá realizar observación de tiburones blancos con fines turísticos para evitar alterar su hábitat, comportamiento y sitios de alimentación. El argumento de los operadores turísticos que el buceo en jaula era una herramienta científica y que sin ellos los cazadores furtivos se quedaban sin contrapeso fue rechazado. Empresas como Horizon, que facturaba millones de dólares al año, tuvieron que vender, reubicar operaciones a Australia o Sudáfrica y devolver reservas por al menos $500,000 a turistas que ya habían pagado viajes para 2023 y 2024. Hoy, el acceso turístico a Guadalupe está completamente cerrado. Solo pueden entrar pescadores locales con permiso, personal de CONAMPE, investigadores con proyectos aprobados por Semarnat y personal militar, porque la isla tiene un destacamento naval. Si alguna embarcación civil se acerca con intención de bucear con tiburones, se decomisa. Si pescas sin permiso, se decomisa y te procesan. Es uno de los pocos casos en el mundo donde un gobierno tomó la decisión drástica de matar una industria turística completa que generaba millones de dólares para salvar a la especie que la había creado. Hay un dato que pone todo en perspectiva. Se han identificado hasta la fecha unos 228 tiburones blancos individuales que regresan a Guadalupe año tras año. Desde que la isla fue declarada reserva de la biosfera en 2005, la población ha ido creciendo lentamente. Los científicos creen que cerrar el turismo totalmente permitirá que los tiburones dejen de asociar embarcaciones con comida, un comportamiento aprendido tras 2 décadas de cebos, y recuperen su conducta natural. Pero eso nadie lo va a poder verificar porque ya nadie va a poder mirar. Y de una isla prohibida para proteger al depredador más grande del mar, pasamos a un lugar prohibido por razones completamente distintas y mucho más oscuras. Número 3. El sótano de las golondrinas en temporada de anidación. El abismo que solo se abre la mitad del año. En el municipio de Aquismón, en plena Huasteca Potosina, hay un agujero vertical en la tierra de 512 metros de profundidad total. La boca mide 55 metros de diámetro. La base, allá abajo en la penumbra, mide 300 metros. Es un pozo natural calcáreo que se formó por disolución del agua durante millones de años y que resulta ser el 6º abismo subterráneo más profundo del mundo. Y, según muchos espeleólogos, el más espectacular del planeta. Pero no está en la lista por su profundidad. Está en la lista porque cada año, durante meses determinados, el gobierno cierra el descenso al abismo a cualquier persona. Y la razón no es la que esperarías. Dentro del sótano habitan entre 1 millón y 1,5 millones de vencejos de collar blanco. La especie Streptoprocne sonaris, que la gente local llama golondrinas aunque no lo sean. Cada madrugada, entre las 6 y las 7 de la mañana, millones de esas aves salen del sótano en espiral ascendente, rompiendo el aire a 210 km/h en caída controlada desde el borde superior.
cada tarde regresan con un vuelo en picada que termina exactamente en sus nidos, sin que ninguna choque con otra. El espectáculo es hipnótico y durante años fue uno de los grandes atractivos de turismo de aventura de México. Rapel de descenso libre de 376 metros, uno de los más extremos del planeta. Desde el 28 de marzo de 2026, según el reporte de veda más reciente, y como sucede cada temporada de anidación, el descenso al abismo quedó prohibido. La veda típicamente se mantiene de marzo a junio, y la razón es biológica. Los vencejos anidan en las paredes verticales del sótano y una sola presencia humana dentro de la cueva, un solo flash de cámara, un solo eco de voz, basta para que abandonen nidos, huevos o polluelos. La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Estado, conocida como SEGAM, junto con la CONANPE, impone multas para quien descienda durante veda. El mirador superior sigue abierto durante todo el año, pero entrar al interior del abismo con cuerdas y equipo de rapel fuera del periodo autorizado es ilegal. Hay una segunda capa de la prohibición que no aparece en los folletos. El sótano fue declarado Monumento Natural en 2001 y forma parte de una reserva de 285 hectáreas. Dentro de esa reserva también están las cuevas de Mantetzulel y la Olla de las Guaguas, otro abismo igualmente impresionante. Las cuevas sagradas del viento y de la fertilidad en el vecino municipio de Huehuetlán son territorio ceremonial Tinec, el pueblo indígena huasteco, y su acceso está completamente cerrado al turismo por decisión comunitaria respaldada por el Sistema Mexicano de Usos y Costumbres. No hay letrero, no hay taquilla, no hay guía que te lleve. Si te acercas, la comunidad te pide que te vayas y si insistes, el caso escala a autoridades estatales. Lo curioso del sótano es que la prohibición parcial funciona. La población de vencejos se ha mantenido estable durante 2 décadas, mientras en otras cuevas similares de Centroamérica y Sudamérica, las mismas especies están en declive por perturbación humana. A veces, la forma de proteger un lugar es cerrarlo justo cuando todos quieren verlo. Es contraintuitivo, pero es también la única razón por la que todavía hay algo que ver. Número 2. El helipuerto de Los Pinos y el sistema de túneles presidenciales de la Ciudad de México. Aquí cambiamos completamente de categoría. Hemos hablado de prohibiciones ecológicas, prohibiciones por peligro geológico, prohibiciones por interés geopolítico. Ahora hablamos de prohibición por seguridad del Estado. Y en el corazón mismo de la Ciudad de México, dentro del bosque de Chapultepec, hay un complejo subterráneo cuya existencia fue negada durante décadas y cuyo acceso sigue estando clasificado como información reservada por razones de seguridad nacional. Los Pinos fue residencia oficial del presidente de México desde que Lázaro Cárdenas se instaló ahí en 1934 hasta que Andrés Manuel López Obrador lo convirtió en complejo cultural abierto al público en 2018. Hoy las casas históricas, el comedor, los jardines, todo eso lo puedes visitar con guía, pero bajo los jardines hay algo que ningún tour incluye. Durante la administración de Miguel Alemán, entre 1946 y 1952, y ampliado en sexenios posteriores, se construyó un sistema de búnkeres, túneles de evacuación y salas de crisis diseñadas para mantener al Ejecutivo operando durante ataques, disturbios o desastres. El Estado Mayor Presidencial mantenía esas instalaciones cuando López Obrador disolvió el Estado Mayor en 2018 y trasladó sus funciones a la Guardia Nacional. La custodia de los subterráneos pasó a Sedena, pero la información sobre su extensión, ubicación exacta de accesos y capacidad sigue clasificada como reservada. Lo que sí es público, el helipuerto presidencial, ubicado en la zona norte del complejo, es espacio aéreo restringido. Cualquier dron civil, cualquier aeronave civil, cualquier globo aerostático que vuele sobre Chapultepec sin autorización expresa es interceptado. La Fuerza Aérea Mexicana tiene registros de decomisos de drones de turistas que intentaban fotografiar los pinos desde el aire. Las multas van desde 50,000 pesos hasta investigación por delito federal si se considera que hubo intención de espionaje. Y hay más. El mismo bosque de Chapultepec alberga el Campo Militar número 1, una base de Sedena cuyo acceso está absolutamente cerrado a civiles. En sus instalaciones se alojan tropas,
Hay prisión militar, zonas de entrenamiento y oficinas de inteligencia. El perímetro está bardeado y vigilado 24/7. Durante décadas, el Campo Militar 1 fue también el lugar donde la Dirección Federal de Seguridad, policía política de los años 60 y 70, mantenía detenidos sin figura legal durante la Guerra Sucia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado documentaron decenas de casos de detenidos desaparecidos cuyos familiares aseguran que fueron llevados ahí. El expediente judicial sigue abierto. El acceso al Campo Militar 1 sigue prohibido. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. Y esa tensión entre verdad histórica y prohibición activa es quizá la parte más mexicana de este video. Si intentas entrar al Campo Militar 1, incluso solo acercándote al perímetro con cámara, te detienen y te procesan por allanamiento en instalación militar. La Ley de Seguridad Nacional y el Código de Justicia Militar son durísimos en esos casos. Periodistas han sido retenidos durante horas por fotografiar la barda desde la banqueta. Hay lugares en México donde la prohibición protege especies. Hay lugares donde la prohibición protege ecosistemas. Y hay lugares donde la prohibición protege información que el Estado decidió que no le conviene hacer pública. Este es el segundo tipo. Un último apunte sobre Chapultepec que muy pocos saben. El bosque, en su conjunto, aloja además el castillo, sede histórica de residencia presidencial hasta Cárdenas, y bajo sus terrenos se han documentado cisternas, túneles coloniales y galerías que conectan con lo que antiguamente fue el acueducto virreinal. Arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia que han pedido permiso para mapear el subsuelo reciben respuestas ambiguas desde hace años. El INAH no tiene competencia sobre áreas clasificadas por Sedena como de seguridad nacional. Y Sedena no comparte información sobre el subsuelo de un área que físicamente colinda con los jardines que sí están abiertos al público. El resultado es una isla de información negada dentro del espacio recreativo más visitado de la Ciudad de México. Chapultepec recibe 20 millones de visitantes al año que caminan sobre un mapa subterráneo que nadie está autorizado a dibujar. Suscríbete si quieres seguir sabiendo cosas que los medios mainstream no te cuentan, porque lo que viene ahora es el punto más pesado de este video. Y número 1, Isla María Madre, Nayarit, la antigua colonia penal donde México escondió a sus peores presos durante un siglo y que hoy nadie puede visitar. Frente a la costa de San Blas, Nayarit, a 112 kilómetros en pleno Océano Pacífico, flota un archipiélago de 4 islas volcánicas. Las Islas Marías. La más grande, María Madre, con 145 kilómetros cuadrados, fue durante 114 años la colonia penal federal más aislada de México. Presos políticos, asesinos, traficantes, disidentes incómodos, todos terminaban ahí, rodeados de océano, de tiburones y del último lugar al que un fugitivo sobrevive nadando. El penal cerró oficialmente el 8 de marzo de 2019 por decreto del presidente López Obrador, y las islas se declararon Centro de Educación Ambiental y Cultural Muros de Agua. En teoría, las Marías se abrieron al público. En la práctica, llegar sigue siendo casi imposible. La Secretaría de Marina controla el acceso. Las embarcaciones salen de San Blas o Mazatlán, en viajes que ocurren con una frecuencia que el propio gobierno describe. En palabras suaves, como periódica. En palabras reales, casi nunca. Para visitar necesitas permiso expreso de la Secretaría de Marina, reserva con meses de antelación, un motivo educativo o cultural documentado y pago de cuotas que varían según la temporada. Las visitas están topadas a grupos pequeños y la estancia es de 4 días mínimo, porque no hay forma de entrar y salir el mismo día. Y desde 2019, menos de 10,000 personas han logrado pisar la isla. Compáralo con cualquier parque nacional de México que recibe millones de visitantes al año. Lo que queda en María Madre es fascinante y perturbador. Las instalaciones penitenciarias están en pie, pero abandonadas. Celdas, talleres, comedores, la iglesia donde los presos rezaban cada domingo. La torre de vigilancia desde donde los custodios escaneaban el horizonte por si alguien intentaba escapar. La biblioteca, que llegó a ser una de las más grandes de un centro penitenciario mexicano, porque José Revueltas y otros escritores presos políticos donaron libros durante sus estancias, los campos de cultivo donde los presos producían lo que comían.
Todo parado en el tiempo desde 2019, como si las 6,000 personas que vivían y trabajaban ahí se hubieran levantado una mañana y hubieran desaparecido, que es más o menos lo que pasó. La parte prohibida no es obvia, es sutil. Puedes en teoría solicitar visita. En la práctica el permiso toma meses, se rechaza por motivos que la Marina no explica, y los pocos cupos disponibles se asignan con criterios que tampoco son públicos. Periodistas que han intentado documentar el estado actual del penal reportan rechazos sistemáticos. Familiares de expresos que quieren visitar celdas donde vivieron sus padres o abuelos reportan años de espera. Y hay zonas de la isla que ni siquiera aparecen en los recorridos oficiales. Las celdas de castigo, conocidas popularmente como la celda X o el pabellón de los olvidados, donde se mantenía aislados a presos clasificados como peligrosos. El antiguo cementerio donde están enterrados cientos de presos cuyos cuerpos nunca fueron reclamados por familiares que no supieron jamás que estaban ahí. Y los edificios donde funcionaba el Centro Federal de Readaptación Social Psiquiátrico, donde se alojaba a internos con enfermedades mentales en condiciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó como inhumanas en informes de 2013 y 2017. Hay algo más. María Madre, junto con sus islas vecinas María Magdalena, María Cleofas y San Juanito, fue declarada Reserva de la Biosfera en el año 2000. Eso añade una capa de protección adicional porque alberga especies endémicas, la paloma alas blancas de las Marías, el loro cabeza amarilla de las Marías, el mapache de las Marías, subespecies únicas que evolucionaron aisladas en las islas durante miles de años y que se estuvieron casi extinguiendo durante el periodo penitenciario porque los presos las cazaban como fuente de proteína. Desde 2019 la fauna se está recuperando, pero los biólogos de CONAMPE dicen que cualquier turismo descontrolado podría acabar con el progreso de los últimos 5 años. Esa es la razón oficial para mantener el acceso tan restringido. La razón no oficial es otra, y tiene que ver con archivos del penal que siguen sin ser procesados. Expedientes de presos políticos de la Guerra Sucia que pasaron temporadas ahí y decisiones sobre qué se hace público y qué no, que se siguen tomando a puertas cerradas en oficinas que tú y yo no conocemos. Si tu idea es fletar una lancha desde San Blas para ver de cerca las Marías, olvídate. La Marina patrulla un radio de 9 millas náuticas alrededor de las islas. Cualquier embarcación civil que cruce ese perímetro sin permiso es interceptada. El decomiso es automático. La multa de 6 cifras. Y si la Marina considera que hubo intención de desembarcar, el caso escala a investigación federal. Es por mucho el lugar más inaccesible legalmente de todo México continental. Hay una escena que cierra bien todo esto. En el último día del penal, el 8 de marzo de 2019, los 584 presos que quedaban fueron embarcados al continente en operativo coordinado por Marina, Sedena y Gobernación. Al tomar el último barco, varios lloraron. No porque se fueran de una prisión, sino porque llevaban décadas ahí y la isla era literalmente su casa. Eso es lo que queda de las Marías, una prisión que nadie puede visitar, una reserva ecológica que nadie protege de verdad, un archivo histórico que nadie abre, y el eco de 114 años de historia mexicana que flota entre celdas vacías y gaviotas que vuelven a tener la isla para ellas. Un lugar prohibido por 1000 razones y por ninguna al mismo tiempo. Y con eso cerramos la lista. 7 lugares de México donde el gobierno decidió, por decreto, por burocracia o por simple silencio administrativo, que tú no puedes pisar. Algunos protegen especies que no existen en ningún otro lugar del planeta, otros esconden datos geopolíticos que alguien firmó hace décadas y que todavía duelen. Algunos te pueden matar por pura geología, otros te pueden procesar por pura legislación, pero todos tienen algo en común. Existen, son reales, están ahí, y la mayoría de mexicanos ni siquiera sabe que están prohibidos porque nunca aparecieron en un mapa que incluyera su nombre con la nota correspondiente. Cuéntame en los comentarios cuál de los 7 te sorprendió más. Y si conoces algún otro lugar prohibido de México que debería estar en una parte 2, escríbelo también porque este canal vive de esa información. Dale like si llegaste hasta aquí porque el algoritmo de YouTube premia los videos que la gente termina. Y este video, con lo difícil que fue investigarlo,
Necesita tu empuje para llegar a más personas que merecen saber qué esconde el país donde viven. Y suscríbete si todavía no lo has hecho, porque la próxima entrega viene con un tema que nadie ha investigado a fondo en español y que te va a romper la cabeza. Nos vemos en el siguiente video. ¡Cuídate!